Muy bienvenidos a todos, a la comunidad iberoamericana de inocuidad alimentaria y calidad. Nuestra invitada de hoy es Karen Barraker Lobos, ella es asesor en la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria Achipia y miembro Codex. Por favor apagar micrófonos y escuchemos. Para la inocuidad y calidad alimentaria. Pertenecemos al Ministerio de Agricultura y somos una comisión asesora presidencial que se encarga de formular la política nacional de inocuidad de los alimentos y llevar, digamos, todo lo que establece la política, ¿no es cierto?, a cabo. ¿Ya? Tenemos distintas áreas, nuestra área de comunicación de riesgos, que es principalmente lo que ven externalizado de Achipia, en ese sentido, esto en nuestros personajes, nuestras campañas educativas, nuestras herramientas educativas, y también tenemos el área de asuntos internacionales. En ese sentido ya estamos, nosotros somos, tenemos la coordinación del Codex aquí en Chile, y de hecho nuestro secretario ejecutivo es, fue vicepresidente del Codex también. Y somos, bueno, también tenemos acá el punto de contacto del Codex, Nicolás Tobalina, que está, creo que está conectado por ahí. Así que también dejo ahí planteado también, si quieren un poquito hablar de Codex y que les cuenten, ahí pueden invitar a Nicolás de ahí, también para que pueda comentarles un poquito qué es lo que se está haciendo también. Bueno, tenemos nuestra área de vinculación, donde tenemos la red regional de Achipia, que es principalmente las comisiones asesoras regionales que están en todas las regiones de Chile, digamos, establecida, que constituye una mesa de coordinación intersectorial para tratar temas de inocuidad regionales. También el área, ¿no es cierto?, dentro del área de vinculación están todo lo que es capacitación, formación y cultura de inocuidad, que estoy yo a cargo, y tenemos también nuestra área de evaluación de riesgos alimentarios, que ese es el rol fundamental de la agencia, ¿no es cierto?, es hacer las evaluaciones digamos, establecer las evaluaciones de riesgos. Así que esas son, digamos, las principales áreas de Achipia. También, bueno, les voy a hablar entonces, para entrar ya más en materia, poco y voy a compartir pantalla del enfoque, digamos, que tenemos en Achipia, del enfoque del enfoque metodológico, ¿no es cierto?, y de lo que es, digamos, cómo vemos la cultura de inocuidad, y también un poquito del modelo diseñado para implementar la cultura de inocuidad. Bueno, para empezar un poco, las normativas como Codex o de la Unión Europea o las normativas privadas del GFSI hablan de cultura, pero no dicen necesariamente cómo implementarlo, ¿ya? Nosotros como Achipia hemos hecho el esfuerzo por abordar eso, pero obviamente es un esfuerzo incompleto, porque hay que seguir avanzando y profundizando. Y lo hemos hecho tanto a nivel del sector productivo como de la sociedad, especialmente a través de lo que es la educación. Y primero hay que preguntarse, ¿qué es cultura de inocuidad? ¿O cuál es la distinción en relación al tema de cultura de inocuidad? Y bueno, ahí, como pueden ver en la imagen, está nuestro amigo Frank Llanas, quien se da cuenta que cuando él comienza a observar y analizar la estadística de enfermedades transmitidas por los alimentos en Estados Unidos, se da cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo que hace tanto el sector público como privado para instalar regulaciones, para instalar sistemas de aseguramiento, para capacitar a operarios, trabajadores, las enfermedades transmitidas por los alimentos o las estadísticas de estas enfermedades no se movían en el tiempo, se mantenían constantes. Entonces Frank dice que ahí hay algo que no se estaba mirando, y se llega a la conclusión de que es la cultura de las personas, el comportamiento de las personas, y a eso le llama lo que es cultura de inocuidad alimentaria. Y dice aquí, en complementación, ¿no es cierto?, a todo lo que se ha venido haciendo, a la regulación, a los sistemas de aseguramiento, a la capacitación, tenemos que preocuparnos también de lo que es el tema de la conducta. Y cuando hablamos de conducta,
hablamos de la acción humana, de nuestros comportamientos. Y si profundizamos en la acción humana, nos podemos encontrar con distintos elementos que determinan la acción humana. Por supuesto, hay determinantes biológicos, porque los seres humanos no podemos volar, no podemos respirar bajo el agua. Por lo tanto, ahí hay una determinante importante. Pero hay otras dos determinantes que también son relevantes. Una es nuestra forma particular de hacer las cosas, y ahí podemos también buscar elementos que nos ayuden a mejorar, ¿no es cierto?, el cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, adquirir competencias, tener acceso a tecnologías, etc. Y es un elemento bien relevante. Pero hay otro que lo es más, que es nuestra forma particular de ser. Y no es solo tener acceso a tecnología y tener competencias. Hay elementos dentro de nosotros, internos y externos, que nos determinan también en la forma que hacemos esas cosas, y esos son elementos como las motivaciones, las habitualidades, etc. Y a eso le llamamos nuestra forma particular de ser. Y ese es el camino que hemos optado para profundizar en este tema de la acción humana. Pueden haber otros, pero nosotros como Achipia nos hemos ido por este. Y en ese sentido, cuando hablo del ser, no estoy hablando de manera filosófica, sino de cosas muy concretas. Y en mi forma particular de ser aparecen dos elementos bastante relevantes. Uno es lo que se llama el observador, que, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante que le llamamos así, y el otro es el sistema. Y el observador y el sistema son condicionantes de la acción humana. ¿Y quién es el observador? ¿Y a qué le llamamos observador? Bueno, el observador es cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros no como persona, sino de la forma que interpretamos las situaciones a las que nos vemos expuestos. Y a eso le llamamos el observador, ya que el observador es la forma de cómo nosotros conferimos sentido a las situaciones. Porque me lleva a tomar acciones o a no tomar acciones de acuerdo a la forma en que yo interprete, ¿no es cierto?, esa situación. Frente a una misma situación, yo puedo tener entonces una interpretación distinta y tomar acciones distintas, y vamos a ir viendo cómo esto lo podemos ir vinculando al tema de la inocuidad de los alimentos. Nosotros observamos desde distintos dominios y desde distintos ejes también. Observamos, por ejemplo, de un dominio biológico, o sea, podemos observar lo que la biología nos permite. Nosotros, por ejemplo, no vemos en infrarrojo. Nosotros no tenemos la capacidad de ver así como algunos, como la que tienen algunos animales, por ejemplo, de visión así como más visión nocturna, por ejemplo. Pero también dentro de este observador hay otros dominios, como la corporalidad. Y la corporalidad no me refiero al cuerpo, sino que es el rol que yo tengo dentro de un sistema. Por ejemplo, un fileteador de salmón que está en la industria de exportación se debe sentir como una persona anónima, ya que vemos que son mesas bastante grandes donde están fileteando, ¿no es cierto?, el salmón, con muchas personas, y se debe sentir como una persona anónima, que nadie lo conoce, que hace una tarea rutinaria, que más bien a nadie le importa. ¿Qué probabilidad en ese sentido tiene ese fileteador que si se le cae, ¿no es cierto?, un salmón fuera de la línea, y si es que nadie lo está mirando, no hay cámaras, no está el supervisor, no lo vuelva a poner en la línea de proceso? Ahí les dejo planteada la pregunta. O si, perdón, ese fileteador, ¿hay un micrófono abierto, parece? O si ese fileteador
por ejemplo, se siente como una persona importante en esa cadena, que no es una persona anónima y que está haciendo una tarea relevante donde está en juego la imagen de Chile y la salud de los consumidores. ¿Será la misma probabilidad que si se le cae el salmón al suelo y no hay nadie mirando, no vuelva a la línea de proceso? Entonces, observamos también desde nuestra emocionalidad. A mí algunas personas me dicen en relación a la inocuidad, oye, pero qué fome la inocuidad alimentaria, porque son manuales, son procedimientos, tengo que ocupar cofia, tengo que ocupar guantes, muy fome. Es interesante. También observamos desde nuestro lenguaje, desde nuestras distinciones, desde nuestros juicios, desde nuestros relatos. Por ejemplo, el juicio de que con la resolución sanitaria, ¿no es cierto?, obteniendo el permiso sanitario, ¿no es cierto?, que se permite aquí en Chile, o sea, que se requiere aquí en Chile para poder elaborar alimentos o expender alimentos, yo me olvido de la inocuidad alimentaria, porque ya tengo esa resolución. ¿Será un buen juicio? Porque eso sucede, ¿no es cierto?, en emprendedores, lo he escuchado en técnicos, que con la resolución sanitaria ya estoy listo, me olvido de todo. O también el relato de, oye, pero si siempre hemos echado la misma cantidad de plaguicida y nunca ha pasado nada, ¿para qué quiero hacerlo de otra manera? Si a mí me funciona así. Y además es un relato colectivo entre muchos productores. Entonces, todos esos elementos determinan la forma en que yo observo, entendiendo observar cómo interpretar las situaciones. La inocuidad alimentaria no está fuera de ello, porque eso es lo que determina un elemento súper importante para mis acciones, mis inquietudes, mis posibilidades, mis expectativas respecto a los temas, mis habitualidades, mis creencias que determinan en definitiva las conductas. Y bueno, ¿qué es el sistema para este caso? Ya vimos el observador, ¿no es cierto? ¿Qué es el sistema? Las relaciones, digamos, y a lo que llamamos sistema, no es otra cosa más que las relaciones de las cuales yo soy parte y de las cuales formé o formo todavía parte. Por ejemplo, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro colegio, por supuesto, la empresa en la cual yo trabajo. Y que a esa persona, ¿no es cierto?, que eso vaya determina, ¿no es cierto?, todo este entorno determina mi conducta. Y una empresa que le importe la inocuidad no da lo mismo a una que aparentemente le puede importar menos en términos de la conducta de las personas. Y por supuesto, el rol frente a esas relaciones. Si yo tengo un rol más pasivo o tengo un rol también más activo. Entonces, el observador y el sistema confluyen fundamentalmente a través del lenguaje y a través de las conversaciones. Son parte de una misma cosa y es lo que, digamos, vemos en los grupos humanos y por supuesto también en nuestra sociedad. ¿Y por qué es tan importante esta interpretación entre el observador y el sistema a partir de estas conversaciones y a partir del lenguaje? Bueno, esta interacción crea sentido y significado en los grupos humanos. ¿Y cuál es la importancia de este sentido o significado? Bueno, que determina la acción humana y determina los resultados que yo voy a obtener. Un ejemplo de significados transversales para la sociedad es que cuando uno viaja y no sabe el idioma del país donde está, y por ejemplo estás en un restaurante, comiste en un restaurante, ¿no es cierto?, y quieres pedir la cuenta, basta con hacer el gesto de pedir la cuenta, ¿no es cierto?, e inmediatamente el garzón entiende que uno quiere la cuenta. Ese es un sentido o significado compartido entre las personas. Y también, que es lo más importante de este sentido compartido, que determina las acciones, porque no hay que decir nada, solo hacer el gesto, ¿no es cierto? Y determina una acción y determina también un resultado. Y el resultado es que me traen la cuenta, yo la pago y me puedo retirar.
¿no es cierto? Ahí está lo que es el significado y que va a relacionar esto a determinar las acciones humanas. Y de igual forma sucede con la inocuidad alimentaria. ¿Cuáles son nuestros resultados en inocuidad alimentaria? ¿Cuál es el principal resultado que buscamos en lo que es la inocuidad de los alimentos? Es disminuir al mínimo la probabilidad de que ese alimento se contamine y genere un impacto negativo a lo que es la salud de la población. Ese es el resultado que buscamos, es en definitiva el riesgo. El riesgo es el resultado que buscamos en inocuidad alimentaria y ese riesgo está determinado por acciones. Al igual que en el ejemplo del restaurante, está determinado por acciones. ¿Y por qué acciones? Bueno, si me lavo o no me lavo las manos, si respeto o no respeto los periodos de carencia, si le hago caso o no le hago caso al supervisor. Una serie de acciones que me llevan a que ese riesgo sea el mínimo posible y finalmente, en la reflexión que estamos haciendo, en la lógica que estamos llevando esta conversación, no es de las acciones que depende, sino del observador que soy y del mundo que yo cargo en mi espalda en relación a la inocuidad de los alimentos. Entonces hay una relación. Los riesgos tienen que ver con mis acciones y finalmente tienen que ver con el observador que soy y el mundo en que me muevo. ¿No es cierto? Ahí están los riesgos, ¿no es cierto? Bueno, y en lógica, y en esta lógica, desde el marco del análisis de riesgo, ¿ya? Entonces, este observador, este mundo que carga en su espalda, es un factor de riesgo en el ámbito de la inocuidad, ¿no es cierto? Como dice FAO, es una circunstancia, tal vez la mayor circunstancia que afecta la probabilidad de que un riesgo se manifieste o no en un sistema de producción o incluso en nuestro propio hogar. Entonces, es ese observador como factor de riesgo, es en último caso el sentido y las acciones posibles o no posibles, y en relación a los riesgos de inocuidad de los alimentos. Entonces, cómo calculamos, cómo percibimos, cómo evaluamos, cómo aceptamos, cómo solucionamos los riesgos en inocuidad de los alimentos, ¿no es cierto? ¿Y puedo evaluar este factor de riesgo? ¿Puedo evaluarlo? Y esto, de nuevo, es importante porque este tema no se puede abordar solamente desde una perspectiva, hay que abordarlo desde múltiples actores. Y en este sentido va de la mano con el enfoque Una Salud o One Health. Pero desde nuestro rol como agencia, nosotros los abordamos desde el ámbito de poder evaluar, entre comillas, este factor de riesgo. Y ahí fue donde nos preguntamos, ¿se podrá evaluar este factor de riesgo? Bueno, resulta que sí se puede, pero no desde la microbiología, no desde la química, sino, no desde la bioquímica tampoco, sino que desde las herramientas de estudio o de las técnicas de investigación social. Y es aquí donde tenemos que recurrir a nuestros colegas sociólogos, antropólogos, psicólogos, etc. Entonces, es, digamos, porque tenemos que hay muchas herramientas que ellos tienen, como, bueno, esta es la lámina anterior, ¿no es cierto? Como la etnografía, ¿no es cierto? Pueden ver acá la entrevista, los focus group, las técnicas biográficas que nos ayudan a entrar en este observador y en este mundo para poder, entre comillas, evaluarlo y caracterizarlo. Y ese es el enfoque que nosotros proponemos para abordar este tema del comportamiento, de la conducta, de la acción humana en inocuidad y calidad de los alimentos. ¿Para qué? Para intervenir en dos ámbitos principales. En el sector productivo, que también incluye al sector del autoconsumo, porque en Chile hay gente que produce sus propios alimentos para comérselos. Y por eso estamos trabajando en este sentido con el Ministerio de Desarrollo Social y con el programa de seguridad alimentaria que tiene este ministerio,
porque ellos también necesitan información de base científica para tomar decisiones en inocuidad de los alimentos. Y nos interesa mucho poder trabajar también con la sociedad, con los consumidores. Pero en la agencia somos solamente 18 personas, ¿no es cierto?, para trabajar con 17 millones de consumidores chilenos. Entonces ahí es donde estamos haciendo alianzas con la educación para llegar a los colegios con estos temas, porque los consumidores también somos gestores del riesgo alimentario, tomamos decisiones en inocuidad alimentaria y tenemos que hacerlo con información de base científica. ¿Y a través de qué? A través de generar bienes públicos, instrumentos concretos para poder abordar este tema, para poder intervenir. Y aquí es donde les voy a empezar a hablar un poquito de los modelos que tenemos en Achipia, tanto para el sector productivo y lo que estamos haciendo para generar estos modelos metodológicos para llegar, ¿no es cierto?, con la inocuidad de los alimentos a la sociedad. Vamos a empezar un poquito con el modelo para el sector productivo. Hemos generado un diseño, ¿no es cierto?, y lo hemos validado, ¿ya? A partir de este mismo enfoque, de estos elementos, de estos principales elementos para poder abordar la cultura de inocuidad en el sector productivo. Y es a partir de los riesgos, con los factores de riesgo que tiene un proceso productivo y en particular los comportamientos asociados a esos riesgos y las condicionantes de esos comportamientos para finalmente llegar a un plan de trabajo que permite intervenir en esas condicionantes, en esos comportamientos y mejorar los riesgos de ese proceso. Y a través de 3 elementos principales. Primero es hacer un diagnóstico profundo del tema de los riesgos de una empresa, ¿ya? No solo en el ámbito técnico, sobre todo si tiene un sistema de aseguramiento, porque eso ya está seguramente súper identificado para las empresas que tienen esto, sino también de la percepción del riesgo que existe en este grupo humano, que puede estar mediado por distintos elementos en términos de género, de segmento etario, de las prácticas, etc. Y después se caracterizan esos comportamientos y esas condicionantes. Y de ahí es donde tenemos todas estas herramientas de investigación social con trabajo de campo que incorpore análisis cuantitativo y cualitativo. Cualitativo como son los focus group, la observación participante, entrevistas abiertas semiestructuradas, y cuantitativos como las encuestas, y que nos permite generar perfiles de comportamiento dentro de sus grupos, y finalmente una matriz de intervención que vincule los elementos que les comenté anteriormente, pero determinar las causas en ese grupo humano, el por qué están ocurriendo esos comportamientos. Por ejemplo, ¿hay falta de comunicación? La comunicación es un tema súper relevante. Y a veces, por falta de comunicación entre las distintas áreas de una empresa, resulta que los comportamientos de los operarios y del personal no cambian. Y esa misma matriz de intervención nos va a permitir llegar a los aspectos particulares a intervenir y que se establezcan en objetivos y en acciones concretas, ¿ya? Y finalmente, como pueden ver, ¿no es cierto?, se establece un plan de trabajo, y el plan de trabajo nosotros se lo dejamos fundamentalmente a la empresa, ¿ya? La empresa es la que tiene que tomar la decisión en relación al plan de trabajo. Ellos son los que tienen que priorizar los aspectos que están en ese estudio cualitativo y cuantitativo, y de acuerdo a su realidad, destinar recursos, plazos responsables para hacerse cargo de cada uno de los ámbitos. Pero, ¿por qué también se lo dejamos a la empresa? Por nuestro rol, principalmente. Nuestro rol básicamente es caracterizar los riesgos, como yo les comenté anteriormente, evaluar los riesgos, generar información de base científica. No somos gestores del riesgo. Achipia no es un gestor del riesgo. En este caso es la empresa la que tiene que tomar esas decisiones.
Y en este sentido, ¿qué es la cultura de inocuidad? En lo superficial son los comportamientos, pero lo profundo es ese factor de riesgo del observador y su mundo, de cómo conferimos significado y sentido a los riesgos en inocuidad alimentaria y que nos permitan tomar un camino de acción u otro y obtener distintos resultados en relación a los riesgos. Ya, eso es lo principal. ¿Qué es lo que nos aporta esta visión? Tres elementos importantes. Uno, constata que cuando intervenimos en inocuidad alimentaria no estamos interviniendo en sistemas productivos, estamos interviniendo en sistemas sociales. Otro elemento es que ratifica que el alcance de las intervenciones que tenemos que hacer en inocuidad en general y en en particular no se agota solamente en la empresa o en la producción de alimentos, sino que hay que avanzar hacia la sala de clases, hacia la familia, etc. Y finalmente acopla estructuralmente la cultura de inocuidad con esta visión moderna de inocuidad alimentaria, que todos la conocen, sistemática, integral, preventiva, basada en riesgo, basada en información de base científica, no solo de las ciencias naturales, sino que también de las ciencias sociales, aplicando el enfoque Una Salud o One Health, y el cual se basa en el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario para lograr una salud óptima para las personas, los animales y también nuestro medio ambiente. Eso en cuanto a lo que es el modelo para lo que es el sector productivo, ¿no es cierto? Que es un bien público, ¿no es cierto? Que se puede aplicar por todas las empresas. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho en el ámbito de promover la cultura de inocuidad y la inocuidad alimentaria, ¿no es cierto?, en la educación. Y con esto hemos creado un modelo que hemos diseñado, ¿no es cierto?, un modelo pedagógico cuyo objetivo es contribuir a la promoción e instalación progresiva de comportamientos para la reducción de los riesgos en inocuidad alimentaria en estudiantes de los distintos niveles del sistema escolar chileno, a través de actividades teórico-prácticas vinculadas con las asignaturas y objetivos de aprendizaje del currículum nacional, basado en lo que es nuestras herramientas educativas que hemos creado durante todo este tiempo en Achipia. Principalmente, ¿qué es el modelo pedagógico? Es un documento que presenta a los docentes las herramientas educativas de Achipia y los riesgos priorizados en inocuidad alimentaria, con lineamientos, sugerencias didácticas para su aplicación, articulándolos con los objetivos de aprendizaje del currículum nacional vigente por cada nivel educativo. En definitiva, los riesgos en inocuidad alimentaria más las herramientas educativas de Achipia, junto con los objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto?, se creó este documento y cómo se va a implementar con talleres a los docentes, con planificación de actividades, vincular a los profesores con expertos en inocuidad, con también material complementario y actividades interdisciplinarias. También aquí pueden ver de lo que se hizo previamente, ¿no es cierto?, de la etapa del diseño. Se hizo una revisión curricular realizada en los distintos niveles educativos que, ¿no es cierto?, se observaron vinculaciones curriculares de las herramientas educativas que tiene Achipia, con un total de 225 objetivos de aprendizaje del currículum nacional, desde lo que es la educación parvularia hasta la educación media y la educación técnico-profesional. Y en esta tabla se muestra un resumen de la cantidad de objetivos de aprendizaje identificados por curso para cada una de las herramientas que tenemos en Achipia. Existen algunos cursos con niveles con mayor conexión, como lo es el caso del primer ciclo de educación